Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho, ¿verdad? En este maravilloso día vamos a orar y pedir la dirección de su Santo Espíritu, ¿verdad? Para que podamos iniciar con este mensaje del día de hoy, el cual estaremos dando, ¿verdad? Continuidad a lo que es este sermón del monte. Oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que nosotros tenemos de compartir tu palabra a través de estas redes sociales, Señor. Guíanos a darte la gloria y la honra que tú mereces. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poder utilizar, Señor, de una manera, Señor, buena, cada una de tus palabras, cada uno de tus preceptos y mandamientos, Señor. Ayúdanos a poder cumplirlo, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender con mucha claridad, Señor, tu palabra en esta noche, y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu a llegar a toda verdad, a poder, Señor, ser convencidos de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a llegar a un pleno juicio, Señor, y a la justicia que viene a través, Señor, de tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Él mismo, Señor, dedicamos esta noche, Señor, a ti. Amén y amén. Muy bien, entonces, hermanos míos, nosotros vamos a continuar con lo que es esta serie, ¿verdad?, como les había comentado, del Sermón del Monte, bien, donde hemos estudiado un poco acerca de esta justicia superior que nuestro Señor Jesucristo ha venido hablándoles desde el capítulo 5 a toda esta multitud, ¿verdad? Cual Él refirió, según nuestros estudios, en el capítulo 5. Ahora, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de ese juicio, ¿verdad?, hipócrita que algunas personas, ¿verdad?, hacen. Sí, que este está prohibido de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Este juicio hipócrita hacia los demás. Bien, leamos entonces nuevamente un poco este texto para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, comenzar a entrar en este contexto de lo que iniciamos la semana pasada en este capítulo, ¿verdad? 5. Bien, vamos a leer los siguientes versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, leímos la semana pasada, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bien. Así que eso son de las cosas que nosotros vimos la semana pasada en las Escrituras, y podemos recordar, ¿verdad?, en una forma que les comenté que había muchos tipos de juicio. El tipo de juicio específicamente es con lo que le había dicho, es ese tipo de juicio hipócrita, ese juicio donde condenamos a los demás, donde esta actitud bien trata, ¿verdad?, de ponernos superiores o hacernos ver superiores a los demás. Bien, estos no son juicios justos, hermanos míos, pero hay juicios que son justos, y estos juicios justos tienen el propósito, principalmente, tiene varios propósitos, pero uno de ellos, porque este no es nuestro tema, pero uno de ellos es la restauración de los hermanos. Podemos ir a Gálatas para que ustedes puedan entender esto. Gálatas capítulo 6, Gálatas versículo 1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote, escuchen muy bien, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas
tentado. Así que una de las cosas, hermanos míos, que debemos de ver en lo que es esta parte, un juicio justo, es específicamente para tratar también de restaurar al hermano, pero hacerlo en una forma humilde, hacerlo en una forma mansedumbre, porque también se nos puede medir con la misma medida. Bien, luego nuestro Señor Jesucristo dice algo que en primera instancia puede parecer antagónico, bien, puede parecer contradictorio, que se contradice, porque a lo que él acaba de decir, de no juzgar a los demás, bien, él les enseña, ¿verdad?, a los creyentes que cuando nosotros compartimos, ¿verdad?, el evangelio de ese santo evangelio, ¿verdad?, a los demás, nosotros debemos de tener cierta cosa que es muy importante para cada uno de nosotros que compartimos las escrituras, necesitamos entender que es el discernimiento, ¿bien? Pero lo hace pareciendo una forma antagónica. Escuchemos muy bien este primer punto que he dicho de discernimiento. Vamos a leer entonces el siguiente versículo en Mateo, versículo 6 de ese capítulo 7. No deis lo santo a los perros. Recuerden que él está hablando de no juzgar a los demás, bien, de sacar esa viga del ojo para poder, ¿verdad?, ver la pajita que tiene el otro, en el ojo de la otra persona, ¿verdad? Pero aquí dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. ¡Wow! Bien, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Algo que en primera instancia dice, pero ven acá, nuestro Señor Jesucristo no está diciéndonos que no debemos juzgar, y en un sentido, Él le está llamando a algunas personas perros y cerdos. Bien, esto es algo impresionante, bien, cuando nosotros leemos cosas como esta, bien, para nosotros entender un poquito más de lo que nuestro Señor Jesucristo viene diciendo en este versículo específicamente, necesitamos entender qué representan, ¿verdad?, específicamente los perros y los cerdos, ¿verdad?, para los judíos, para este pueblo judío, ¿verdad? La ilustración de este término, ¿verdad? Vamos a iniciar con los perros en un sentido, ¿verdad? Tiene que ver con algo despreciable e inútil, bien, en un sentido. Vamos a echar un vistazo en algunos capítulos o libros de las Escrituras donde hablan de eso. El apóstol Pablo representó también, utilizó este término cuando dijo lo siguiente: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Bien, vemos esta parte porque es interesante que él está hablando no de perros de cuatro patas, bien, no es de perro de cuatro patas, está hablando de esos perros que popularmente nosotros decimos perros de dos patas, bien, aquellos que caminan en dos patas. La idea es, hermanos míos, que el término que se utiliza para perros también es utilizado para personas. Ese término es utilizable también para personas, específicamente para estas personas despreciables o personas inútiles, bien, en un sentido. Vamos a continuar pasando por las Escrituras para ver qué más nos dice. Bien. Apocalipsis también, el apóstol Juan utiliza este término: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica, dice el apóstol, ¿verdad?, la mentira. Escuchemos algo también donde nos dice en
Primera de Samuel, capítulo 17, la respuesta o la reacción, más bien, mejor dicho, la reacción de este filisteo, ¿verdad? Cuando David, siendo un pastor de ovejas en ese entonces, va hacia él con un cayado, ¿verdad? Y con 5 piedras en una bolsa. Escuchen muy bien lo que el filisteo le dijo. Y el filisteo le dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Bien, en un sentido, nosotros podemos ver que este término, al igual que en nuestros días también, una persona que le dice perro a otro es sumamente ofensivo, aún en nuestra cultura. El trato a los perros es muy diferente, obviamente. Podemos preguntárselo, bueno, no a Loida, pero la idea es específicamente un buen trato a los perros, ¿verdad? Que se le da. En el caso de los cerdos, ¿verdad? Son animales inmundos. Para los judíos. Bien, debemos discernir entre lo limpio y lo inmundo. Es interesante, ¿verdad? Esta parte, este término de los cerdos también se le aplica también a las personas en este Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento podemos escuchar estas cosas. En Proverbios capítulo 23, nos habla específicamente de no, ¿verdad? Hablarle o dar sabiduría a un grupo de personas específicamente a un grupo de personas. Escuchemos muy bien lo que Proverbios nos dice también en su capítulo 23, el verso 9. Nos dice, no hables a oídos del necio. Escuchen muy bien, no hables a oídos del necio que despreciará la sabiduría de tus palabras. Bien, no hables al oído de los necios. Y escuchen muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo también nos dice aquí en Mateo 15, el versículo 14, dejadlo, son son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo ha estado hablando de no dar estas perlas, ¿verdad? A los perros, ¿verdad? En un sentido. Aunque en nuestra cultura, también, como les había dicho, es ofensivo. También para este tiempo era muy ofensivo. Jesús utiliza este término para describir personas inicuas, específicamente personas malvadas, ¿verdad? Que toman ocasión de la verdad del evangelio, de la santidad del evangelio, para destruir o para blasfemar, iglesia. Bien, no debemos condenar injustamente a las personas, pero nuestro Señor Jesucristo, bien, sí nos llama a discernir entre las personas, bien, que no solo rechazan o que van a rechazar el evangelio, esta perla de gran precio, ¿verdad? Sino discernir, hermanos míos, entre aquellas personas que tomarán ocasión de este maravilloso evangelio para destruir o blasfemar el nombre de nuestro Dios. Y para eso, en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo, ¿verdad? El capítulo 4, vamos a encontrar esta advertencia del apóstol, ¿bien? Donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Bien,
Esto es muy importante que nosotros que estamos compartiendo el evangelio con otros entendamos. Necesitamos discernir bien a quién nosotros o con quién hablamos incluso. Ustedes recordarán, ¿verdad? El enfrentamiento, no el enfrentamiento, sino cuando Dios se presentó, nuestro Señor Jesucristo fue presentado ante Pilatos y ante Herodes, cuando ellos le cuestionaron, ¿verdad? ¿Qué él hizo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué dijo en ese momento en frente de estas dos personas, Pilato y Herodes? Vamos a ir al capítulo 23. Bien, vamos a ir al capítulo 23 de Lucas, capítulo 23 de Lucas. Y vamos a ver aquí, capítulo 23 de Lucas. Pilato entonces le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo, tú lo dices. Bien, escuchemos lo que él le responde a Herodes. Y le interrogó, obviamente Herodes extensamente, pero Jesús nada le respondió. Aquí vemos dos características diferentes. Bien, en una, Jesús da respuestas muy llanas. Bien, obviamente ustedes saben que hubo cierta conversación un poquito más con Pilatos, pero independientemente no hay una demostración de parte de nuestro Señor Jesucristo de mostrarle, ¿verdad?, esa maravillosa verdad del Evangelio a Pilatos y mucho menos también a Herodes, el cual entonces se le queda callado completamente y no dice absolutamente nada a este hombre. Obviamente ustedes sabrán la historia de que él trata de burlarse en un sentido de las cosas que Jesús estaba haciendo, este hombre Herodes. Pero vamos a continuar para que ustedes comprendan con mucha claridad que cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos de predicar el Evangelio a todo el mundo, pero no de la misma manera, ¿bien? No de la misma manera. No debemos echar estas perlas o esta perla de gran precio a estos perros o a estos cerdos, ¿verdad? Para que no se os vuelvan y la despedacen, ¿verdad? En un sentido, ¿bien? Tenemos que discernir, hermanos míos, no solo a cómo debemos de hacerlo, sino también cuándo debemos de hacerlo. El apóstol Pedro dijo en su primera carta a las mujeres casadas, obviamente después le dice que igualmente los maridos deben de practicar todas estas cosas también, ¿bien? Y en un sentido, esto todos los que aún no están casados pueden usar esto como un buen principio también. Lo que él dijo en el capítulo 3, en su primera carta, el versículo 1 y 2, cuando nos dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, escuchen esa parte, ¿verdad? Desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta, ¿verdad? Y respetuosa. Nosotros debemos, en un sentido, tratar de discernir, ¿verdad?, cómo nosotros debemos predicar y compartir este evangelio, teniendo esta gran precaución de no dar, ¿verdad?, este regalo tan precioso, ¿verdad?, que es el evangelio, a personas que pueden incluso utilizarlo, ¿verdad?, para destruir también. Así que vamos a ver, este discernimiento, ¿verdad?, es la clave, hermanos míos, de este versículo 6 de capítulo 7 de Mateo. Es el discernir, ¿verdad?, entre aquellas personas que realmente son malvadas y que van a utilizar, ¿verdad?, lo que nosotros le vamos a ofrecer con el evangelio para destruir. Bien.
Así que vamos a decir algo para relacionar. El apóstol Pedro también relacionó estos dos animales con personas en un sentido, y personas que han escuchado también el mensaje del evangelio. Y con esto vamos a cerrar, ¿verdad?, el estudio de hoy de este versículo 6, este estudio del versículo 6 del capítulo 7. Escuchemos muy bien lo que el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 2. Escuchemos muy bien lo que dice aquí. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido y apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Bien, escuchen muy bien, pues le hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo camino, del santo mandamiento. Recuerden estas palabras santas: no deis lo santo a los perros, ¿verdad? Y echen vuestras perlas a estos cerdos. Del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango, en el lodo, en el cieno. Bien, en un sentido, esto es también lo que nuestro Señor Jesucristo comienza a decirle a estas personas en este versículo 6. Bien, si tú identificas este tipo de personas malvadas que van a utilizar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no comencemos, ¿verdad?, a tratar de gastar o malgastar nuestro tiempo en este tipo de personas, obviamente. Bien, predicar el evangelio, claro que sí. Predicar el evangelio a todo el mundo, claro que sí, pero hacerlo con discernimiento, tomando en cuenta dónde y el cómo nosotros hacemos eso. Bien, hay momentos donde debemos de hablar, por supuesto que sí. Hay otros momentos donde debemos callar, claro que sí. Hay otros momentos donde debemos predicar el evangelio a tal punto que sin una sola palabra, solamente por nuestra conducta, aquellos pueden ver en nosotros bien reflejado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, pero hay que hacerlo con discernimiento. Y este es el mensaje específicamente que nosotros hemos estudiado en esta noche, y lo que nuestro Señor Jesucristo trata de decirle en este versículo 6 de este capítulo 7 de Mateo. Dios me le bendiga mucho y espero verles el próximo miércoles, si Dios lo permite, aquí en este mismo canal. A las personas, vamos a orar y vamos a cerrar con esto, con las personas de Facebook Live. Y continuamos aquí en nuestro tiempo, ¿verdad?, de preguntas y respuestas en Zoom. Dios me le bendiga mucho. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos este maravilloso tiempo donde nosotros podemos, ¿verdad?, tomar tu palabra, poder, Señor, hacer un exégesis de ella. Señor, guíanos a poder usarla, Señor, sabiamente. Ayúdanos a hacer un buen uso de ella al compartir tu palabra clara como es, sin, Señor, caer, ¿verdad?, en estas vanas, ¿verdad?, interpretaciones. Guíanos, ¿verdad?, porque la interpretación de las Escrituras no es una cuestión privada. Ayúdanos, Señor, a compartir el evangelio a todas las personas, teniendo y tomando en cuenta, Señor, este discernimiento, Señor, que podemos obtener a través de tu Santo Espíritu para poder saber, ¿verdad?, el cómo y el dónde y cuándo, Señor, predicarlo, cómo hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, guía a aquellas personas que no han tenido esta confianza, que no tienen esta confianza en el día de hoy, a que puedan, Señor, recibir, Señor,
tu palabra en esta noche para que por medio de la fe que es producida a través de tu palabra, Señor, puedan alcanzar esta maravillosa gracia. Guíales a través de tu Santo Espíritu a convencerse de sus pecados, a arrepentirse por tu buena voluntad de ellos, Señor, para que puedan, Señor, ser llamados hijos tuyos, porque son aquellos, Señor, que han creído en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y despedimos esta preciosa noche. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos de Facebook Live. Bien, bye bye.